Okay, otra vez estamos, we're here factoring, and we already know GCF, dots, try-by, and today we're going to learn about grouping. So, algunos de ustedes ya saben esto, pero mi clase de periodo 1 no sabe esto todavía. So, this is new for period 1, and for period 2, this is kind of review, but we're going to practice something called grouping for any trinomial when we want to factor, okay? Grouping is necessary when A is greater than 1. Grouping, este tema es necesario cuando A es más grande que 1. Ustedes saben cómo factor si nada más A es igual a 1. Ahorita algunos de ustedes tal vez están pensando qué es A, so aquí te voy a enseñar. Cuando tú tienes una expresión de 3 pasos, como yo veo aquí, I have an expression of 3 terms, y no puedes sacar un GCF. Yo primero miro al primero número. Ese primero número es que yo digo es A, porque generalmente escribimos este trinomio en esta forma, ax squared plus bx plus c. So aquí tengo un trinomio. Yo no puedo escribir AM como antes porque este número no es 1. Si tú ves a los ejemplos que nosotros hicimos antes, todos nuestros números aquí era 1. So nada más pusimos A y M, empezamos con el M y después encontramos la combinación que me da el A. Todavía vamos a hacer eso, pero tenemos que hacer algo que dice grouping. Grouping yo necesito 4 pasos. Y ahorita nada más tengo 3 pasos. So necesito 4. El primero paso se queda. So le copio igual. Se queda 3x squared. Y el último paso es negativo 4. Ahí están. Pero ¿qué voy a poner aquí? Yo voy a poner una combinación que me da el C4X que está ahí. ¿Cómo saco esa combinación? Siempre tienes que multiplicar el primer paso con el último paso y escoge ese signo. So 3 por negativo 4, estoy multiplicando, me da negativo 12. Y allí, esto, el negativo 12, es el número que yo quiero multiplicar a darme. Y el 4 todavía es el A. So ahí, después de multiplicando el primero y el último, yo puedo escribir A y M, como estábamos haciendo antes. So, pasos aquí es igual. Yo quiero sacar los factores de negativo 12. Otra vez, si te olvidaste cómo sacar eso, puedes ir a y equals y tipear 12 dividido por x, este es el x botón, y después puedes ir second table o second graph y quieres empezar en el 1 y aquí están todos los factores que tú quieres usar. Y otra vez, no repito, so 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4 y nada más, porque ahí es el próximo es 4 y 3 y se repite. So, le escribo 1 y 12, 2 y 6 y 3 y 4. Los signos tienen que ser diferentes porque están multiplicando a darme un negativo. Son más, más y menos y más y menos y más y menos. Después yo voy a sumar esta combinación para buscar el positivo 4 que yo quiero que la combinación suma a darme. Aquí esto suma a negativo 11, esto suma a positivo 11, esto suma a negativo 4, este suma a positivo 4 y este suma a negativo 1 y el último que me olvidé me suma a positivo 1. Bueno, yo estaba buscando el positivo 4 que está aquí. Si yo quiero este positivo 4, yo quiero esta combinación.
So, eso es un número que yo voy a poner negativo 2 y positivo 6. Pero como estoy escribiendo la mitad diferente, es negativo 2x y más positivo 6x. Cuando eso combina, eso me da el 4x. Ahí le cambié este paso de 3, esta expresión de 3 a una expresión de 4, que es necesario para hacer algo que se llama grouping. Grouping significa que estás trabajando en pares. So, necesito 4 porque ahí tengo 2 pares de 2. So, esto es que yo voy a hacer. Voy a nada más mirar a estos dos y después voy a mirar a esos dos. So, estás dividiendo el problema y ahora nada más miro a esta parte. Esta parte yo estoy preguntándote cuál es el GCF, qué es común a estos dos pasos. El que es común es el X. Yo puedo sacar X al primero. No tengo un número común, so no tengo un número que es GCF, nada más ese X. Ahora divides. 3 dividido por 1 se queda 3. X cuadrado dividido por X al primero se resta, es X al primero. Menos aquí X dividido por X, esto se cancela y dejo X menos 2. Yo te voy a decir, este binomio yo quiero que también me sale igual en el próximo. Espero. Vas a ver. Ahora estoy nada más mirando a estos dos. Y yo estoy preguntando, ¿qué es el GCF aquí? El GCF aquí es el número 2. 2 entre a los dos números. So, ese 2 sale. No tengo una letra porque no tengo letra en el último. So, aquí me da 3x porque estoy dividiendo. 6 dividido por 2 me da 3. X dividido por ninguna letra, nada más le copio. Menos 4 dividido por 2, ahí me da 2. So, aquí yo digo, qué lindo, porque esto tenía, este número, este paréntesis tenía que ser igual. Si yo hice mi trabajo bien, si salió igual el binomio. Ese binomio tú quieres escribir una vez. Y en el otro binomio que nosotros estamos acostumbrando, que cuando tengo una expresión de 3 sale 2 binomios, va cualquier cosa que estaba afuera. So, x más 2. X y el 2 y lo pongo juntos en un binomio. Y ahí terminaste. Ahí tú hiciste factoring con grouping. All right? Trátalo.